Bienvenido a esta nueva sección de Archivo de Ciencia, en la cual intentaremos de explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza o en nuestra vida cotidiana desde el punto de vista de la ciencia. Trataremos de dar una explicación a fenómenos naturales, como puede ser en este caso la aparición de un arco iris en el cielo o como en el caso que vamos a estudiar podemos ver los colores y por qué somos capaces de distinguirlos. Sin embargo, existen personas que sabemos que hoy en día no pueden visualizar todos los tipos de colores por algún defecto en algún, posible trastorno dentro del ojo o del nervio óptico que lleva las señales al cerebro, ¿no? Bien, empecemos un poquito a entender la teoría del color y la teoría de la luz. En este caso, empezaremos por hablar del experimento que tuvo lugar en 1664, a través de un científico, un físico súper conocido por todos vosotros, que era Sir Isaac Newton. Isaac Newton. Repetimos, 1664. Por aquel entonces, Isaac Newton andaba en la Universidad de Cambridge y lo que hizo al salir de uno de sus paseos en la universidad fue acercarse a un mercadillo en el cual estaban vendiendo de distintos tipos de materiales, ¿no? Y entre ellos se dio cuenta de que existían unas piezas denominadas prismas de vidrio, que no son más que estas figuras extendidas en el espacio. Al fin y al cabo, en este caso tenemos un prisma triangular porque tiene la base, que es esto que tenemos aquí. La base la tiene de forma triangular y luego se extiende en el espacio en línea recta hasta encontrarse con una base a una cierta distancia, que es la altura del prisma, que tiene la misma base exactamente igual que en este caso tenemos aquí. Bien, pues lo que hizo en este caso fue comprarse dos prismas de este tipo, dos prismas triangulares, ¿no? De base triangular. Daros cuenta que la imagen que tenemos al lado es como si la estuviésemos viendo de frente. Esta imagen que tenemos aquí, este prisma, ¿vale?, está visto desde esta posición que sería el ojo. Muy bien, pues se compró un par de prismas y por aquel entonces, al igual que hoy pasa, nos ha pasado hace poco, hubo, en este caso, en medio de una pandemia mundial, una epidemia, en este caso de peste, en las cercanías de donde estaba trabajando Isaac Newton, que le obligó a tener un confinamiento. Y pasó su confinamiento en una pequeña villa en la que había sido criado de pequeño, y allí empezó a desarrollar muchos de sus trabajos científicos debidos a la física, y entre ellos, aunque no sean los más importantes que nos suenen, está este, porque todo el mundo conocemos el de la teoría del color, el de la teoría de la gravedad, pero no conocemos sus trabajos a través de los prismas de la luz y del color, y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a ver este trabajo, a través del cual habréis visto, como en este dibujo que os señalo a continuación, seguramente este rayo de luz que incide sobre este prisma y que al final se descompone en estos rayos de luz que tenemos aquí, de distintos colores. La luz blanca, al atravesar otro medio, en este caso, que es un prisma de cristal, sufre una serie de desviaciones en ese haz de luz que generan estas luces de distintos colores. Esto lo explicaremos ahora bastante mejor para que lo entendáis, ¿vale? A partir del concepto de onda. Si os dais cuenta, esto es igualito a una carátula que tiene un disco de Coldplay, ¿vale? Este mismo dibujito que acabamos de ver aquí. Bien, ¿cómo llevó a cabo este experimento, en este caso Newton? Vale, pues lo que hizo fue, en una de las habitaciones, colocó sobre una de las ventanas de su casa, la tapó y solamente dejó una pequeña ranurita, a través de la cual la luz solar era capaz de pasar sin ningún problema. A través de ese haz de luz que se generaba por esa pequeña ranura que había dejado en una de las ventanas, se dio cuenta que al poner un prisma descomponía en los colores, tal y como vemos en esta parte izquierda que tenemos aquí.
Bien, ¿a qué era debido esta descomposición? Bueno, pues lo que Newton hizo fue colocar un segundo prisma en la dirección y sentido adecuado, lo fue medianamente pues moviendo poco a poco hasta volver a conseguir que de este prisma saliese de nuevo luz conocida como luz blanca, igual que la luz solar en este caso. Lo que le llevó a concluir que los prismas eran capaces de descomponer la luz blanca en haces de luz de distinto color y que el mismo prisma en la situación adecuada puesta era capaz de combinar de nuevo esos haces de luz y formar de nuevo luz blanca. Esto era muy importante porque entonces lo que estábamos hablando era de un fenómeno conocido como descomposición, en este caso, de la luz en sus en otros tipos de luces, ¿no? De distintos colores. Bien, este fenómeno, sin entrar en demasiado proceso químico, es debido, o sea, físico, matemático, es debido a que la luz es considerada una onda que combina electromagnética, bueno, una onda denominada electromagnética, combina campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo vamos a simplificar todavía más, ¿vale? Vamos a considerar que es solamente una onda que se mueve en el espacio. Y esta onda es la que acabamos de dibujar, por ejemplo, aquí, que la vamos a dibujar también, en este caso, en este lado del prisma que tenemos en este dibujo de en medio. Bien, vamos a visualizar un segundo algunos de los componentes importantes de una onda para poder entenderlo. Si os dais cuenta, en este dibujo de aquí abajo, en el que posteriormente incidiremos, vemos distintos tipos de onda, dependiendo del número de color, y nos estamos dando cuenta que la distancia que separa entre un pico máximo y otro pico máximo, y aquí, por ejemplo, un máximo y otro máximo, y aquí, por ejemplo, el morado, entre un máximo y un máximo, se va haciendo cada vez menor. Eso es importantísimo, y es una de las partes de la onda a estudiar. La distancia que hay entre dos puntos iguales de la onda, ya sea, como acabamos de decir, dos máximos, como pueden ser dos mínimos, al fin y al cabo la distancia, si la onda es constante, es la misma, igual que ocurre, por ejemplo, entre dos nodos. Los nodos son los puntos donde se cruza con la línea, ¿vale? Y donde tiene altura, 0 en este caso. Entonces, aquí y aquí habrá la misma distancia también, longitud de onda. Dos puntos cualesquiera de la onda que sean idénticos tendrán la misma longitud de onda. Vale, pues bien, volviendo hacia atrás y quedándonos solo con la definición en un máximo o en un mínimo, vamos a quedarnos con el máximo. Vamos a denominar a esta medida, que es una longitud de onda. Volvemos a repetir, aproximadamente su definición es la distancia que separa dos puntos idénticos de la onda, por ejemplo, dos máximos, y se mide en metros. Todo va a depender de la longitud de esa onda. A medida que se vaya haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, pues necesitaríamos subíndices, ¿vale?, del metro, como conocemos, por ejemplo, el decímetro, el centímetro, el milímetro, y hay muchos más abajo. El micrómetro, el nanómetro, ese es muy importante, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver porque la luz, principalmente en el espectro visible, la vamos a estudiar en nanómetros, y ahora diremos en qué consiste. Pero sigamos viendo algunas de las cosas importantes de una onda. Otra es su amplitud. La amplitud es la altura de un máximo o de un mínimo. Esto de aquí, ¿vale? ¿Qué más es importante? Bueno, pues justo imaginemos que desde este punto hasta este punto ha pasado un segundo exactamente de tiempo. Vale, pues se define como frecuencia, que se puede escribir como F o con este otro símbolo griego, ¿vale?, a la cantidad de veces que se repite un mismo punto de la onda durante ese segundo de tiempo. Es decir, por ejemplo, si en este segundo de tiempo nos fijásemos en esta parte, en este punto de aquí, diríamos que se repite 1, 2, 3, 4... y posiblemente igual no llegaría a la quinta, ¿vale? Nos hemos cortado la onda aquí, pero bueno, 4 veces y pico, 4, algo, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene una forma de medirse y se llaman hercios. Hercios, que es lo mismo que segundos a la menos 1. O sea, es una unidad de tiempo, es la inversa de una unidad de tiempo. Vale. ¿Por qué es importante conocer tanto la longitud de onda como la frecuencia de una onda? Pues porque juntas nos van a dar la velocidad a la que se está moviendo esta onda. Daros cuenta que
en física, la velocidad no es más que la longitud que recorre un cuerpo entre el tiempo que tarda en recorrerlo. Es decir, como muchos sabréis, metros por segundo, kilómetros hora, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí, si nos damos cuenta, en una onda podemos sacar lo mismo. La velocidad de una onda puede expresarse como su longitud, es decir, en este caso, su longitud de onda, partido, en este caso, de la unidad de tiempo que sea. Pero claro, daros cuenta que aquí la unidad de tiempo está a la menos 1. ¿Qué significa que es a la menos 1? Que es 1 partido de eso. Con lo cual, en este caso, en vez de dividir, habría que multiplicar por la frecuencia. Daros cuenta que aquí tendríamos la unidad, por ejemplo, en metros, porque es una longitud, y la de la frecuencia hemos dicho segundos a la menos 1, por segundos a la menos 1, que es lo mismo que decir metros partido segundo. Este menos 1 es como 1 partido de ese. Y al final vemos que es una ecuación de velocidad. ¿Vale? Pues esto es lo importante. Esta ecuación que acabamos de poner aquí es la ecuación de velocidad de una onda. La ecuación a la que, o sea, la velocidad a la que se mueve una onda en un determinado medio. Si esta onda se mueve en el vacío, a esa velocidad, la conocemos como una constante denominada constante de velocidad en el vacío de la luz, y tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros partido segundo. Imaginaros lo que es eso. Es un 3 seguido de 8 ceros. Aquí tenemos 5, 6, 7 y 8, con lo cual estamos hablando de 300 millones de metros por segundo. ¿Vale? Eso es lo que habrá recurrido en un segundo a la luz, 300 millones de metros. Muy bien. Tengamos en cuenta, bueno, voy a dejar esa parte sin borrar, así, y tengamos en cuenta esto. Vale. ¿Qué es lo que ocurre físicamente cuando la luz incide sobre uno de los prismas para poder, como vemos aquí, descomponerse en estas longitudes de onda? Pues bien, lo que está pasando es que esta luz, que lleva su velocidad con su longitud de onda, o sea, esta onda que vemos aquí lleva su velocidad, su longitud de onda y su frecuencia. Vale, esto está teniendo lugar, esa velocidad, en este caso, a través del aire, y llevará un valor que es bastante parecido al que tenemos aquí en el vacío. Pero una vez que interfiere sobre esta superficie del cristal, el medio cambia de un aire a un medio vitrificado, en este caso, que es el cristal que tenemos. Lo que produce que, dependiendo de la inclinación, como vemos aquí, etcétera, etcétera, hemos dicho que no vamos a entrar en este caso, en complejidades de matemáticas, simplemente daros cuenta que la onda se está dividiendo, en este caso, según la distancia que recorre. Vemos aquí una distancia a recorrer, vemos aquí otra distancia a recorrer, que son diferentes. Por ejemplo, la del rojo es más pequeña que la del violeta, y las otras pues son unas distancias centrales. Vale. ¿Qué es lo que pasa en ese instante? Pues que mientras esta onda está entrando dentro de este trozo de cristal, a mayor trozo de cristal va haciendo que se vaya más lento. De esa manera veremos que la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña que cuando consigue salir de nuevo al aire, la longitud de onda tal y como vemos en esta parte de aquí, es mucho más pequeña en el violeta porque ha estado más tiempo atravesando el medio del cristal que en este lado, que es el rojo, que atraviesa durante menos tiempo el cristal y su longitud de onda, a pesar de ser más pequeña que la inicial, es más grande que cualquiera de las sucesivas que hay después. La naranja se hace, como vemos, más pequeña. Vamos a dibujar aquí, mirad, aquí tenemos la longitud de onda del rojo, aquí tendríamos entre dos máximos, por ejemplo, la longitud de onda del naranja, aquí entre dos máximos la del amarillo. Si nos damos cuenta, va haciéndose cada vez un poco más pequeña. En el verde, lo mismo. En el azul, lo mismo. En el añil, lo mismo. Y finalmente en el morado, lo mismo. Si nos damos cuenta, la longitud de onda va descendiendo. Y eso es debido a que la distancia que recorre dentro del cristal es mayor. Entonces, ¿qué ocurre con la velocidad? ¿Bien? Si aquí todas las ondas salen con la misma velocidad al final, y lo que ha cambiado ha sido su longitud de onda, ¿cómo le afectará la frecuencia? Hombre, pues es muy fácil de entender. Si la longitud de onda se hace más pequeña, para que tenga el mismo valor de velocidad todo el rato, la frecuencia tendrá que hacer lo contrario, subir.
Con lo cual, también es fácil de entender si lo visualizamos así. Si toda esta distancia fuese un segundo de tiempo, acordaros que la frecuencia se definía como el número de repeticiones, ¿vale?, de un mismo punto que pasaba durante ese segundo de tiempo, por un mismo lado. Pues si os dais cuenta, aquí vemos que pasan muchas más veces, pues por ejemplo, máximos, que aquí, con lo cual la frecuencia es mayor en el violeta, sin embargo la longitud de onda es menor. Y en el rojo, al revés, la longitud de onda es mayor, pero la frecuencia es menor. Eso es lo que hace que la velocidad sea la misma, y es una de las características al final de cada uno de los colores de la luz. Así, por ejemplo, tenemos aquí abajo, que lo estudiaremos ahora, el espectro completo electromagnético, en el cual nosotros solamente nos estamos fijando en esta pequeñísima parte que hay aquí del espectro, que es lo que denominamos luz visible. Estos colores que estamos viendo aquí, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, o incluso podemos incluir en medio el color añil. Bien, como vemos aquí, estos colores es una sola parte pequeñísima de todo el espectro que podemos encontrar de ondas electromagnéticas. Entonces, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que existen las otras ondas? Por ejemplo, los rayos X, el ultravioleta, los rayos gamma, las infrarrojas, los microondas, las ondas de radio. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño experimento que fue el precursor de digamos, de encontrar otras partes dentro del espectro de la luz. Fue el experimento de William Herschel. Lo que hizo fue lo siguiente. Se dio cuenta que dejando un termómetro cerca de una zona en la que la luz había sido atravesada y descompuesta en sus colores, y comparándolo con un termómetro que había en la sala, las temperaturas que marcaban eran distintas. Eso quería decir que de alguna manera esta luz que llegaba al termómetro, a tocar este termómetro, afectaba a la temperatura, bueno, digamos, a la sustancia que había dentro del termómetro, haciendo que variase, en este caso, en la escala de temperatura, y que era diferente con la de la estancia. Entonces se le ocurrió pensar que todas las luces de estos colores, todas estas radiaciones, que al final es lo que son, de luz, de estas ondas que van a incidir sobre esta sustancia que contienen los termómetros, deberían de tener igual su propia temperatura, es lo que se conoce como temperatura de color. Bien, pues en este caso hizo el experimento completo de la siguiente manera. Cogió el prisma y puso diferentes tipos de, en este caso, termómetros, uno para el violeta, que vemos que marcaba esta temperatura, otro para el azul añil, que vemos que marcaba aquí, otro para el azul cian, otro para el verde, otro para el amarillo, otro para el naranja, otro para el rojo, que si vemos van subiendo linealmente. Es decir, la temperatura aumentaba a medida que pasábamos de el violeta al rojo, lo que significa que la temperatura aumentaba según la longitud de onda aumentaba, porque las mayores longitudes de onda vemos que están en el rojo. Recordar aquí, ¿vale? Las mayores longitudes de onda en el rojo, las menores en el violeta, con lo cual a mayor longitud de onda, mayor temperatura. Bueno, pues durante ese experimento hubo un problema, y es que colocó al lado del rojo su termómetro como guía, vamos a decir. Dijo, vale, pues aquí lo voy a dejar y este va a ser mi termómetro cero de prueba para comprobar el resto de temperaturas. Pero se dio cuenta de que aumentó la temperatura incluso por encima de la temperatura que había alcanzado el rojo, y que esa temperatura encima no tenía nada que ver con la temperatura que él esperaba haber observado en la habitación. Con lo cual se fue a otro termómetro que tenía en una habitación aparte, lo cogió y volvió a repetir el experimento, dándose cuenta que la temperatura ambiente era distinta de la temperatura que se reflejaba al lado del termómetro que había junto al rojo. Con lo cual dedujo, y acertadamente, que debía de haber alguna otra radiación que no se podía ver y que influía sobre este termómetro, haciéndole variar y aumentar esa temperatura, con respecto a la del rojo que había al lado. A esta parte, longitud de onda que no se pudo ver, se le denominó infrarrojos. Obviamente, hoy en día conocemos muchas más temperaturas. Por ejemplo, aquí
al lado del violeta estaría lo que conocemos como el ultravioleta, que tendría, si midiésemos la temperatura, una temperatura más pequeña aún que la del violeta. Bueno, pues vamos a conocer el espectro completo de la luz. Lo vamos a ver en este dibujo que tenemos aquí. Muy bien, daros cuenta, voy a coger otro color, en este caso, de esta onda que tenemos aquí. Esta onda lo que va haciendo es disminuyendo desde la parte inferior a la parte superior su longitud de onda, es decir, la distancia entre dos máximos, por ejemplo, cada vez es más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta hacerse muy, muy pequeñita, como veis, ¿no? Vale, pues esto puede ocurrir con una onda que vaya disminuyéndose. Bien, las ondas más grandes, bueno, lo primero de todo, vamos a volver a la parte del espectro que nosotros conocemos, la que hemos visto aquí, la parte conocida como espectro visible. Si os dais cuenta, es una parte muy pequeña del espectro. No es más que una pequeñísima parte la que nuestros ojos pueden diferenciar como coloreada. Es aquella que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿vale? Que estos son las longitudes de onda, ¿vale? ¿Y qué son los nanómetros? Bueno, pues son, vamos a suponer, 400 nanómetros, son como multiplicar por 10 a la menos 9 un metro. Es decir, como dividir entre 1 partido de un 1 con 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros, ¿vale? En este caso, si ponemos un 0 aquí, le ponemos 1 aquí, estamos hablando de 1000 millones de veces menor de un metro, ¿vale? Y eso es lo que tendría de longitud de onda, pero por 400, ¿vale? Y ahí tendríamos la longitud de onda del violeta. Y la longitud de onda del rojo sería 1000 millones de veces menor que la de un metro, pero por 700. Bien, imaginaros lo pequeñas que son estas longitudes de onda. Vale. Vamos a seguir viendo en este espectro otras longitudes de onda. Por ejemplo, la radiación infrarroja. Sabemos, por lo que hemos dicho, que la longitud de onda tiene que ser mayor, y aquí lo vemos, ¿vale? Es más grande. Luego vemos el microondas, la onda microondas, que es la misma que nos sufre dentro del aparato nuestro, denominado igualmente microondas. Por encima, incluso, con una longitud de onda mayor, tenemos lo que conocemos como las ondas de radio. Bien, vamos a ver ahora algunas partes del espectro al revés, por debajo del violeta, ¿vale? Es decir, con longitudes de onda más pequeñas todavía. Pues tenemos la radiación ultravioleta, que sería esta pequeñísima parte de aquí. Tenemos los rayos X, que están más hacia aquí, y tenemos los rayos gamma, que están más hacia aquí, ¿vale? Todavía con longitudes de onda más pequeñas. Vale. ¿Por qué es importante comprender y ver este espectro? Pensaréis, ¿por qué lo has metido, Eduardo, y me estás metiendo este rollo? Bueno, pues por una cosa muy simple. El nivel energético que tienen estas ondas y cómo nos pueden afectar a nosotros. Habréis escuchado seguramente que la radiación ultravioleta, por ejemplo del Sol, puede producir efectos cancerígenos. Que los rayos X, cuando nosotros nos exponemos a ellos también durante mucho tiempo, no el tiempo suficiente como para sacarnos una radiografía, pero si nos exponemos a un TAC, que son muchas más radiografías, ¿vale? O si nos exponemos continuamente a esa radiación X, pues también afecta a nuestras estructuras celulares, o parte de ellas, como puede ser el ADN. Y los rayos gamma, pues aún más, ¿vale? Es una radiación que se llaman, este grupo de radiaciones, ionizantes. Ahora vamos a explicar por qué, y es debido a que son muy energéticas y muy pequeñas sus longitudes de onda, lo que hace que puedan interaccionar a nivel atómico prácticamente, o al menos a nivel molecular, pudiendo generar mutaciones en nuestro ADN. Sin embargo, estas longitudes de onda son tan grandes y tan poco energéticas que no producen, ojo, lo estamos diciendo así de claro, no producen efectos conocidos a escala, digamos, importante en nivel celular del cuerpo humano. Así que estar cerca de una microondas no va a producir en ningún principio un efecto mutagénico, igual que unas ondas de radio no nos van a producir ningún problema. Bien, entonces, ¿de dónde sale esa energía? Bueno, pues voy a aprovechar y lo vamos a decir. Hay una
ecuación, la ecuación de la energía, ¿vale? Que es esta que conocemos aquí, en este caso, que es la energía es igual a una constante conocida como constante de Planck. Acordaros, las constantes son aquellas que tienen un valor fijo todo el rato, por, en este caso, la frecuencia de la onda. Es decir, una onda, en este caso, será más energética cuanto mayor sea esta frecuencia, porque al fin y al cabo este valor siempre es el mismo. O sea que si la frecuencia se hace más grande, a frecuencias mayores, energías mayores. Pero bueno, daros cuenta que aquí no estamos mirando las frecuencias, estamos mirando las longitudes de onda. ¿Cómo puedo expresar esta energía en función de en medio de la frecuencia con la longitud de onda? Bueno, pues teniendo en cuenta esta otra ecuación que habíamos visto aquí antes, ¿vale? Uy, la he borrado, pero así la podéis ver. Esta, ¿vale? Ecuación que hemos visto antes, que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Aquí la frecuencia la hemos expresado como f, pero recordar que también se puede expresar como esa mu, ¿vale? Esta que hemos puesto aquí. Vale, esta letra griega. Pues entonces, como nosotros sabemos como la velocidad, y la voy a expresar como velocidad en la luz, ¿vale? Para que sea ya la velocidad de la luz en el vacío o en el aire, que es prácticamente la misma. Es igual a la longitud de onda por la frecuencia, en este caso, voy a esperar que lo dibuje un poco mejor. Si despejo la frecuencia, lo que va a pasar es esta parte que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, con lo cual tenemos c partido de la longitud de onda. Y ahora vamos a sustituir este valor aquí, con lo cual tendremos que es igual a h, que es una constante, por c, que es una constante porque va a ser todo el rato igual para la misma onda, ¿vale? Por la longitud de onda. En este caso vemos lo siguiente: si todo esto es constante, la energía se hará mayor cuando la longitud de onda se haga, ¿cómo? Más pequeña. Vamos a verlo. Si todo esto es un mismo valor, imaginemos que es 1, que h por c da 1, pues si la longitud de onda es 2, vemos que esto sería 0,5. Si la longitud de onda fuese 4, veremos que esto es 0,25. Si fuese 5, veremos que es 0,20. Y nos damos cuenta que se va haciendo más pequeño, o sea, la energía sería más pequeña. Al aumentar, vemos aquí, la longitud de onda, el valor de la energía es menor. Con lo cual, podemos decir que al disminuir la longitud de onda, la energía se hace más grande. Eso quiere decir que son más energéticas aquellas ondas con menor longitud de onda. Entonces, estas que están aquí son las longitudes de onda más pequeñas, con lo cual serán aquellos que nos aporten mayor energía. Y eso es malo para el cuerpo, ¿vale? Porque a mayor energía que se nos pueda aportar, pueden ocurrir procesos entre los átomos, ¿vale? Que no vamos a estudiar en este caso, pero que pueden hacer que sufran variaciones en sus estados, tanto electrónicos como otro tipo de estados que podemos encontrarnos dentro a nivel atómico, ¿vale? Con lo cual, por eso precisamente hay que evitar este tipo de radiaciones, por su alto potencial energético. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, habéis dado cuenta que la radiación ultravioleta a veces se utilizan determinadas pinturas que nos ayudan, por ejemplo, óxidos de titanio u otros tipos de cremas que ayudan a tener un filtrado de determinado tipo de luz y no deja pasar, por ejemplo, la radiación ultravioleta. También nos pasa con algunas gafas de sol que impiden el paso de la radiación ultravioleta. Los rayos X, si os dais cuenta, alguna vez se os ponen para determinadas zonas del cuerpo una especie de riñonera de plomo, ¿vale? Para evitar que la radiación pase a través de ella. Bueno, pues son filtros, formas de, digamos, intentar impedir que esa radiación pase hacia el cuerpo. Bien, veamos a ver. Vamos a la última parte, que es la que, en verdad, queríamos estudiar para entender cómo vemos el color en la naturaleza. Bien, para eso hay que distinguir dos partes muy importantes que son lo que conocemos como colores luz, el estudio de los colores luz, y el estudio de los colores pigmento. ¿A qué se conocen como los colores luz? Bien, pues los colores luz se le conocen a estos tres colores procedentes de una fuente lumínica, es decir,
a las longitudes de onda, en este caso, de la luz roja, esta luz que tenemos aquí, la luz verde y la luz azul, en este caso, ¿vale? Estas longitudes de onda que tenemos aquí, si las, digamos, las podemos repetir con algún objeto que mande esas longitudes de onda, pues tendremos esta longitud de onda del rojo, ¿vale? A ver, tendremos esta longitud de onda del rojo. Un segundo. La longitud de onda del azul y la longitud de onda del verde. Esto os voy a grabar luego un vídeo que colgaré en los comentarios justo de este vídeo posterior, ¿vale? En un enlace, para que veáis pues cómo se inciden estas luces. Imaginemos que encendemos la luz roja solo, ¿vale? Como veréis, ya te digo, en un vídeo posterior. Si encendemos esa luz roja, veremos que todo el círculo sería rojo. Al encender la luz verde junto a la luz roja, veremos que hay una parte, esta parte que se ve aquí de amarillo, que estaría entera de amarillo, ¿vale? Olvidémonos de esta parte de aquí, esto se vería verde, esto se vería rojo, ¿vale? Esta parte sería roja, esta parte sería toda verde y aquí saldría todo un color amarillo. Solamente porque estamos intentando evitar por ahora encender la luz azul. Bien, pues esta zona es la zona de interacción entre, en este caso, las ondas rojas y las ondas verdes. En este caso se está creando una onda que es una combinación de las ondas rojas y verdes, dándonos este color que tenemos aquí como amarillo. De igual manera, si encendemos la luz azul ahora, habrá interacciones entre la luz roja y habrá interacciones entre la azul y la roja, generándonos esta otra parte de color que tenemos aquí, que es lo que conocemos como un magenta, y también habrá interacciones entre las ondas azules y las ondas verdes, generándonos esta interacción de color, que es lo que conocemos como color azul cian. Y en aquel punto donde las tres luces coinciden, nos dan el color blanco. ¿Vale? Es decir, de ahí podemos entender el experimento que realizó, en principio, si os acordáis que lo hemos explicado, Newton, en el cual con un segundo prisma, juntando todas las luces que obtenemos al dividir este prisma, obteníamos de nuevo la luz blanca. Pues eso es lo que está pasando aquí. Aquí no hemos necesitado descomponer de la luz, sino que hemos ya generado luces de colores con esas longitudes de onda determinadas, y al hacerlas incidir entre ellas, en aquel punto donde se combinan, aparece el color blanco. Pero verdaderamente, en nuestro día a día, lo que nosotros utilizamos son pinturas, pigmentos. De aquí viene lo que nosotros conocemos como color pigmento. Por ejemplo, cuando utilizamos una impresora, os daréis cuenta que añadimos una serie de colores a la impresora, que son el color cian, el color magenta, el color amarillo cadmio y el color negro. Se añade a veces, ¿vale?, para poder no necesitar utilizar la combinación de estos tres colores que hay aquí. Pero verdaderamente con estos tres podríamos obtener el color negro, y es lo que vamos a ver ahora. Al final, si nosotros pintamos una superficie con un color magenta, lo tendremos de magenta, pero si le pintamos, le añadimos el color cian, la parte en la cual se mezclan el magenta y el cian es un color denominado azul añil, que es el azul que en principio teníamos como el azul luz. Si añadimos ahora el pigmento amarillo sobre el azul, nos aparece el color verde, que es el color que tenemos aquí. Y si el amarillo cadmio toca el magenta, nos aparece el color rojo, que si os dais cuenta es el color de la luz que tenemos aquí también. Y en la zona central, donde se unen todos los pigmentos, aparece el color negro. Muy bien, ¿a qué es debido esto? Vale, pues esto es debido a lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos pintado una superficie de color negro, es decir, hemos utilizado un pigmento de color negro, que nosotros lo reconocemos porque la pintura en el bote pone negro. Lo pintamos y vemos que es negro. ¿Por qué vemos que este objeto es negro? Bueno, pues por la siguiente razón. La luz, cuando incide sobre él, imaginaros la luz blanca, recordar que en verdad está compuesta por todas las longitudes de onda del visible.
En este caso, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, por ejemplo, ¿vale? Y otro tipo que no podemos ver. Bueno, ¿qué va a pasar cuando estas luces incidan sobre este objeto de aquí? Bueno, pues que este objeto, en su superficie, ¿vale?, va a tener una serie de moléculas o una serie de átomos, todo va a depender de qué esté hecho este objeto, o la pintura, mejor dicho, de este objeto, ¿vale?, sobre la que hemos pintado, que van a interaccionar con estas longitudes de onda de los diferentes colores. Algunas de ellas será capaces, dependiendo del color, dependiendo del pigmento, ¿no?, de quedarse con ellas, absorber esas longitudes de onda, ¿vale?, y otras no las querrá, las rechazará esos átomos que hay ahí. Vale, pues el color negro es aquel que es capaz de absorber todas las longitudes de onda del espectro visible, con lo cual no nos devuelve ningún tipo de onda de color. Por eso vemos el color negro, porque esta luz blanca, ¿vale?, en verdad la absorbe completamente. Muy bien, ¿qué pasa con un objeto pintado con un pigmento blanco? Pues que lo que hace es rebotar todas las longitudes de onda, es decir, no absorbe ninguna de las longitudes de onda del color del visible, con lo cual volvemos a ver todas ellas y como combinación vemos el blanco. ¿Qué ocurre con un objeto que esté pintado de color rojo? Pues que obviamente de todas las longitudes de onda que tiene el espectro visible, tendrá la propiedad de absorber estas sustancias que estén aquí en la superficie, todas las longitudes de onda excepto la del rojo. ¿Por qué? Porque será la que nosotros veamos, la longitud de onda del color rojo. Y lo mismo va a pasar con el verde, por ejemplo, que nos devolverá solo la longitud de onda del verde y se quedará con el resto de longitudes de onda la sustancia que ha formado el pigmento de esta pieza que hemos pintado de color verde. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo nosotros, y aquí es lo importante al entender el color, es que vemos las longitudes de onda que nos devuelve el objeto, ¿vale?, no las longitudes de onda que absorbe ese objeto, ¿vale? Entonces, nosotros vemos luz, pintamos los objetos con pigmentos para que absorban, ¿vale?, determinadas longitudes de onda, determinadas luces de colores, y la que a nosotros nos llega, entonces, es una longitud de onda, o ninguna en el caso del negro, ¿vale?, que nos da ese color. Vamos a entender el color negro como, imaginaros, una habitación oscura completamente. Obviamente, en esa habitación no entra luz. Si no entra luz, no hay ausencia de color, es decir, no hay ninguna de estas longitudes de onda, por eso la habitación está en negro, ¿vale? Bien, ¿y cómo influyen estas luces que salen de los objetos en nuestro ojo? Pues bien, es muy sencillo de entender. El ojo, en su parte última, ¿vale?, aquí tenemos una zona inicial a través de la cual entra el ojo, ¿vale?, perdón, entra la luz al ojo, tenemos una serie de músculos que sujetan una lente natural llamada cristalino, aparte de una serie de líquidos, ¿vale?, en medio, que ayudan como medio de transporte, y la idea es que estos haces de luz que se van formando aquí con la imagen, porque la luz viene de diferentes direcciones dependiendo la imagen que tengamos, van a ir a parar sobre la parte posterior del ojo, en la cual tenemos nuestra retina y una parte que se llama la fóvea. Bien, esa fóvea es una membrana que en este caso está cubierta por una serie de células denominadas bastones y conos. ¿Qué diferencia hay entre los bastones y los conos? Bien, los conos son células que reconocen el tipo de luz RGB, es decir, los tipos de colores luz. Va a reconocer la luz roja, va a reconocer la luz verde y va a reconocer la luz azul. De aquí viene rojo, red, green, verde, y blue, azul, ¿vale? Va a reconocer estos tres tipos de colores, y aquí tenemos entonces un bastón rojo, perdón, un cono rojo, un cono azul y un cono verde. ¿Qué son los bastones? Bueno, pues los bastones son células alargadas que lo que hacen es distinguir la luminosidad, o mejor dicho, la intensidad de esa luz que nos llega. ¿Y en qué quiere ver esto? Bueno, pues en que veamos, por ejemplo, los colores en distintas escalas.
Por ejemplo, imaginaros que hay una persona afectada que no es capaz de distinguir colores rojos, verdes ni amarillos porque no tiene conos o no le funcionan, pero tiene bastones. Esa persona será capaz de distinguir entre el blanco y el negro y toda su escala de grises. Sin embargo, si no tiene afectado estos bastones, es capaz de distinguir también, además, cómo de oscuro o de brillante está ese color objeto que sea rojo, ese color que sea verde, ese color que sea azul o una mezcla de ellos. ¿Vale? Así funciona nuestro ojo y así en verdad funcionan, bueno, esa información al final de estas células se transfiere a través del nervio óptico, igual que la imagen que se retiene en la retina, como si fuesen pequeños píxeles, ¿vale? En una cámara, y van a través del nervio óptico a crear nuestra imagen en el cerebro. Que obviamente, esto es interesante de verlo, sobre la retina la tenemos invertida. ¿Vale? Si aquí tenemos un árbol, imaginaros hacia arriba, aquí veremos el árbol invertido, pero en nuestro cerebro le damos la vuelta. Esto se puede ver con el fenómeno denominado la cámara oscura. Veremos que salía del revés. Bueno, no hay problema. Entenderemos esto, ya está, la forma más difícil de ver. Vamos a intentar explicar lo que ocurre en un sensor fotográfico. Un sensor fotográfico al final son un montón de piecitas con pequeños sensores, en los cuales cada uno de estos sensores al final está compuesto, al igual que nuestro ojo, de células, una de color rojo, ¿vale? De pequeñas celulitas que son capaces de distinguir el color rojo, el color azul, en este caso, el color verde. Vamos a intentar cogerlo. Y luego hay otra celita, vaya, no me ha dejado coger el verde. Bueno, suponeros que cogemos el color verde. Voy a poner otro, da igual, voy a cogerlo, venga. A ver si me deja, hecho. El color verde. Y por último tendremos aquí otra que lo que nos va a medir es como si fuese un bastón, la intensidad lumínica. Todo esto es lo que formaría un píxel. Así la suma de todos esos píxeles al final nos dan la imagen, porque aquí habrá un color en ese píxel, aquí habrá otro resultado de esta combinación en este píxel y así sucesivamente sale el dibujo o la fotografía. Bien, pues con esto terminamos y ya hemos entendido cómo funciona la luz. Recordad que en comentarios os pondré un vídeo en el cual veremos cómo se forma esto que hemos visto aquí de los colores luz. Venga, hasta el próximo vídeo en el cual explicaremos otra curiosidad de la naturaleza explicada desde el punto de vista científico. Bien, como os habíamos prometido en el vídeo, vamos a ver ahora un experimento con las luces de colores luz, es decir, el rojo, el verde y el azul, para ver cómo se combinan finalmente. Cojamos este instrumento que tengo aquí, a través del cual soy capaz de mandar, ¿vale?, luces, dependiendo del botón que quiera, de uno de esos tres colores. Por ejemplo, pulsando uno de los botones soy capaz de mandar la longitud de onda del color azul y así obtengo la luz azul. Vale, recordar que estas longitudes de onda son más pequeñas que las de los posteriores que vamos a mandar ahora mismo. Por ejemplo, la longitud de onda del color verde es mucho mayor que la del azul. Recordar que la longitud de onda es la distancia entre dos partes iguales de la onda, por ejemplo, dos máximos o dos mínimos. Entonces, recordemos que esta longitud de onda será mayor que la del azul. Y a su vez, por fin, tenemos la longitud de onda del rojo, que será mayor que la del verde y todavía mayor que la del azul. Vale, si combinamos, vamos a hacer una combinación ahora para poder entender esto un poco. Si combinamos el color rojo con el color verde, nos damos cuenta que entre el rojo y el verde, justo en la zona de intersección de ambos dos colores, aparece una zona con un color que es amarillo. ¿Vale? Igual no se ve muy bien en este caso, pero si lo acercamos un poco, nos daremos cuenta que es un color tirando a amarillo. Es lo que denominamos el amarillo cadmio. Bien, si cerramos el verde y encendemos el azul, nos daremos cuenta que entre el color rojo y el color azul aparece una zona de intersección entre ambos círculos, que es el color que nosotros conocemos como magenta. Ahí hay una combinación de las dos ondas, las ondas rojas, ¿vale?, y las ondas del color azul. Al final, en esa superficie en la cual interfieren ambas dos, se forma el color magenta. Vale. Lo mismo pasa, en este caso, si combinamos el azul con el verde.
Si combinamos el azul con el verde, nos aparece una zona de intersección que en este caso corresponde al color azul cian. ¿Vale? No sé si se ve bien. Ahí tenemos el verde, tenemos el azul, y la zona de intersección es lo que conocemos como el azul cian. Vale, vamos a encender los tres colores y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, encendemos el rojo. Y aquí tenemos toda la conexión de colores que podemos encontrar. Darme un segundo, porque creo que como se nos cuela una luz por ahí, no lo vemos exactamente con el color que debiéramos. Dame un segundito, que voy a pausarlo. Vale, vamos a ver, lo acabo de mover un poquito hacia este lado y podemos ver perfectamente que el azul, al combinarse con el rojo, nos daba el color magenta que podemos ver aquí, en esta parte que tenemos. Cuando se combina el azul con el verde, la luz azul y verde, podemos ver este color cian que hay aquí abajo. Y cuando se combinan el rojo y el verde, podemos ver, aunque aquí no se vea, un color amarillo que podemos visualizar en esta zona de aquí. ¿Lo veis? El amarillo cadmio. Vale, esta zona de en medio, en la que se juntan los tres círculos, como podemos ver aquí, ¿vale? Se va a juntar el círculo rojo, el círculo azul y verde, y aparece esta zona que vemos aquí, ¿vale? De color blanco. Eso es lo que es la conjunción de todas las longitudes de onda de los tres colores base o colores luz que se llaman. El color rojo, el color azul y el color verde, en luz, nos dan como combinación, cuando se juntan las longitudes de onda de todos esos colores, más los colores que se están entre ellos, en este caso formando, al conjuntarse, nos dan lo que conocemos como luz blanca. De ahí podemos comprobar también que esa luz blanca se puede descomponer en las siguientes luces, ¿no? Estas luces de color que estamos viendo ahí, el azul, el amarillo, el magenta, el azul añil, el verde, el rojo, incluso podría salirnos el color violeta, un poco más allí, que es el que podemos visualizar también al ver el arco iris o en la descomposición a través del prisma. Al fin y al cabo, estos son colores aditivos, en los cuales la luz va adicionando longitudes de onda y al final podemos ver, como os estáis dando cuenta, el color blanco como adición de todas las longitudes de onda de los tres colores, en este caso llamados colores luz o colores primarios. Vale, pues esto es lo importante que quería haceros ver, ¿vale? Las longitudes de onda, al final cada onda en el espacio que viaja puede desplazarse dentro del medio en el que estamos, en este caso el aire, y si se cruzan entre sí esas longitudes de onda, pues puede producirse una interacción constructiva o destructiva, que puede dar lugar a, bueno, una combinación entre medias, no tiene por qué ser constructiva total ni destructiva, puede haber algo intermedio. Pero lo que podemos ver aquí claramente es la formación, en este caso, de las combinaciones de esas longitudes de onda para dar otras diferentes que pertenecen a un rango de color distinto. Muy bien, pues ahí podemos visualizarlo con este simple ejemplo. Con esto terminamos el